Dios les bendiga, hermanos, saludos a todos. Bienvenidos a nuestra segunda parte del servicio virtual, y en esta ocasión quiero que compartamos el mensaje titulado Parados en la brecha. Un versículo muy conocido por ustedes seguramente, en Ezequiel capítulo 22. Lo voy a invitar a que vayamos a analizar lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver cuántos versículos, 31 versículos, y vamos a analizar la situación que está ocurriendo acá en Jerusalén, una ciudad que fue destruida por juicio, y el ambiente que vemos aquí en la ciudad se parece bastante a la situación que estamos viviendo en estos últimos tiempos. El juicio de Dios cayó sobre la ciudad, y yo podría decirles que también hay un juicio para esta tierra. Increíble es que el pueblo de Dios escogido se comportó como ustedes lo van a ver a continuación. Yo he apuntado 17 pecados graves de la ciudad de Jerusalén, de su población, de Israel. Y debido a esos pecados que ellos cometieron, entonces Dios decretó un juicio para que sus enemigos los invadieran, los destruyeron la ciudad, destruyeron los muros, y fueron todos deportados y esparcidos, tal y como el Señor les había dicho que si no obedecían, pues venía un juicio sobre todos ellos. De igual manera, hoy, hermanos, estamos experimentando lo mismo. En este planeta Tierra hay un juicio de Dios que se va a decretar muy pronto. Y de eso quiero que conversemos un poco, porque lo que vamos a ver nos va a ayudar muchísimo a entender cómo es que hay que pararse en la brecha y con qué objetivo nos paramos en la brecha. Vamos a leer entonces desde el versículo 1. Voy a usar 3 versiones de la Biblia. La versión Reina Valera 1960, que es la que voy a usar como principal, y 2 alternas, la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente. Empezando entonces en el versículo 1 del capítulo 22 de Ezequiel, dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Entonces aquí lo que le está diciendo a Ezequiel el Señor es que él va a tener que hacer un juicio, va a tener que profetizar, va a tener que decretar un juicio como profeta, hablando en nombre de Jehová de los ejércitos. Déjeme usar la otra versión, la Nueva Versión Internacional. En el versículo 2 dice así: Tú, hijo de hombre, juzga la ciudad sanguinaria, denúnciala por todas sus prácticas detestables. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: Hijo de hombre, ¿estás listo para juzgar a Jerusalén? ¿Estás preparado para juzgar a esta ciudad de asesinos? Denuncia públicamente sus pecados detestables. Entonces vemos acá, hermanos, el primer pecado que comete la nación o el pueblo de Israel, el pecado del homicidio, del asesinato. Aquí Jehová de los ejércitos le llama ciudad de asesinos. Parece que se haya vuelto como un deporte el matar a la gente. Supongo que yo era gente pudiente la que podía hacer todo ese tipo de cosas, pero era por todos lados. Como vamos a ver, hermanos, todas las clases sociales estaban implicadas acá. Entonces el primer pecado que he apuntado es homicidio y asesinato. Seguimos en el versículo 2, dice así. Ya leímos el versículo 2, seguimos al versículo 3 y dice: Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Usando la Nueva Versión Internacional, para que nos dé un poquito más de comprensión, dice: Adviértele que así dice el Señor Omnipotente: ay de ti, ciudad que derrama sangre en tus calles.
y te contaminas fabricando ídolos. ¿Cómo provocas tu ruina? Y la Nueva Traducción Viviente dice: dale este mensaje de parte del Señor soberano. Ciudad de asesinos, condenada y maldita, ciudad de ídolos, inmunda y repugnante. ¿Va? Que más fuerte la Nueva Traducción Viviente. Entonces aquí anoté el otro pecado es hacedora de ídolos. Hacedora de ídolos. Bueno, ¿qué significa esto, hacedora de ídolos? Para efectos de nuestro momento, nuestro siglo, nuestra generación, la que estamos viviendo. Bueno, donde se pone a Dios en cualquier lugar, se pone a Dios en un lugar que no es el primer lugar, donde todo lo demás tiene mayor importancia que Él, donde las decisiones personales son más importantes que las decisiones que Dios ha dicho en su palabra. Entonces todo eso es idolatría. Y cuando les dice que son asesinos y homicidas, pues yo le pregunto a usted, hermano, imagínese la cantidad de bebés, de niños prenatales que han muerto. ¿Cuántos millones de niños se están matando hoy aprobados legalmente? ¿Qué piensa usted, hermanos? ¿Que esa sangre de inocentes no está clamando delante del trono de Dios por justicia? Seguimos en el versículo 4. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Y dice aquí en la Nueva Versión Internacional: te has hecho culpable por la sangre que has derramado. Te has contaminado con los ídolos que has fabricado. Has hecho que se avecine tu hora. Has llegado al final de tus años. Por eso te haré objeto de oprobio y de burla entre las naciones y los pueblos. Vean ustedes aquí ya el Señor comienza a dictar su juicio de lo que va a hacer con la ciudad. Versículo 5. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. Versículo 6. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Aquí están implicados entonces los líderes gobernantes de Israel por derramar sangre, se esfuerzan por derramar sangre. Nueva Versión Internacional dice: mira, ahí tienes a los gobernadores de Israel que en tus calles abusan del poder solo para derramar sangre. Abuso de poder con asesinato. Versículo 6 de Nueva Traducción Viviente: cada uno de los líderes de Israel que vive dentro de tus murallas está decidido a derramar sangre. Bueno, parece esto una historia de algún país de Latinoamérica, algún país opresor. Bueno, y eso está sucediendo aquí en la ciudad de Jerusalén. Se había corrompido los gobernantes, los líderes del pueblo. Y yo puse acá como el tercer pecado: líderes gobernantes abusan del poder derramando sangre. Otro pecado más. Seguimos en el versículo 7. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Bueno, en ti significa dentro de la ciudad. Vamos a leerlo de una forma más clara en la Nueva Versión Internacional, versículo 7. Dice: tus habitantes tratan con desprecio a su padre y a su madre. Oprimen al extranjero, explotan al huérfano y a la viuda. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: a los padres y a las madres se les trata con desprecio. Ok, hermano, en esta generación hemos visto fábulas, hemos visto películas donde se le incita a los niños y a los jóvenes a despreciar a sus padres. Y hoy por hoy está ocurriendo esto en familias de toda clase social, de todo tipo de pensamiento. Está ocurriendo hoy el desprecio de los padres, de los hijos hacia los padres, de los hijos hacia las madres. Hoy madres y padres sufren violencia de sus propios hijos. La ley les protege
y pues reclaman ellos derechos que en sus edades no deberían de tener. Se ha corrompido el sistema, se ha corrompido cada país. Y eso es lo que está sucediendo también, ¿no? Se está despreciando también al extranjero. Hay violencia. Al huérfano de la viuda también despojan. Entonces yo tengo aquí el pecado número 4. Desprecio a los padres y madres. El pecado número 5, opresión al extranjero. Y el pecado número 6, explotan al huérfano y viuda, abusos y maltratos. Seguimos en el versículo 8. Mis estatutos menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Oh, gloria a Dios. Ok. Vamos a leerlo en otra versión. Dice, menosprecian mis objetos sagrados, profanan mis sábados. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, desprecia mis objetos santos y profanas mis días de descanso. Es decir, está hablando acá de desprecio a la presencia de Dios. Mis santuarios menospreciaste. Desprecio a la presencia de Dios, desprecio a la iglesia como santuario del Señor y todo lo que es santo, profanando todo lo que es santo. Es decir, irrumpiendo, desobedeciendo, maltratando todo lo que es santo. Haciéndole caso a otras cosas, pero menos a las cosas de Dios. Días de reposo implica relación de intimidad con Dios. Entonces, despreciando la presencia de Dios. Yo le puse entonces el pecado número 7. Desprecio a la presencia de Dios y a la iglesia. Profanación de lo santo. Pecado número 7. Seguimos en versículo 9. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. No, perdón, disculpe, hermano. Me pasé de versículo. Voy a repetir otra vez. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Y en la otra versión dice, en ti habita gente que con sus calumnias incita a derramar sangre, gente que come en los santuarios de los montes y que hace cosas detestables. Bueno, eso de comer en los santuarios de los montes es idolatría. Se solía hacer que la adoración de ídolos de la gente pagana y del cual participaba mucho Israel, se hacía en los montes, en los lugares altos. Y se hacían comidas, pero no solamente comidas, sino que se hacían orgías también. Por eso dice aquí también que se hacían cosas detestables en esos lugares. Nueva Traducción Viviente dice, hay quienes acusan falsamente a otros y los envían a la muerte. Estás llena de gente que rinde culto a ídolos y hace cosas obscenas. Entonces el pecado aquí que sigue es el pecado número 8, calumniadores, es decir, que acusan falsamente, que hablan falsamente, que acusan a otros hablando mentira. ¿Le suena esto familiar? Y a tal punto que envían a otros a la muerte. Pecado número 9, rinden culto a ídolos. Y pecado número 10, hacen obscenidades. Es decir, es cómo se visten, cómo se comportan, cómo hablan, qué hacen a nivel de perversión sexual. Porque esta parte de obscenidades tiene que ver con perversión sexual, lo que estamos viviendo en esta época. Versículo, déjeme ver, 10. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Es decir, no respetaba a esta gente. Esta gente sexualmente hablando estaba haciendo desastres en todo lo que es la cultura del pueblo de Dios, en toda la forma de ser del pueblo de Dios. Personas que se comportan de esta manera porque quieren hacer lo que quieren hacer, no quieren obedecer los mandatos del Señor. Versículo 10 en nueva versión internacional dice así, el versículo 10, hay quienes deshonran la cama de su padre y obligan a la mujer a tener relaciones en su periodo de menstruación. Y la Nueva Traducción Viviente dice, hay entre ustedes hombres que se acuestan con la esposa de su padre. Ese es deshonrar la cama de su... Eso sería deshonrar la casa de su padre, ¿no? O deshonrar la cama de su padre.
tremendo. Esto está en Nueva Traducción Viviente. Dice así: hay entre ustedes hombres que se acuestan con la esposa de su padre y que obligan a las mujeres a tener relaciones sexuales con ellos durante su periodo menstrual. Y sigue, hermanos. Gloria al Señor. Como todo el versículo que era 10. No lo anoté ya. Yo no lo anoté. No anoté otro pecado más. Fui como muy... pues no seguir más allá anotando hasta que tuviese un pecado más diferente. Un pecado diferente. Pero usted puede ir anotando más. Allá hay más pecados, obviamente. Versículo 11. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. Y cada uno violó en ti, es decir, en la ciudad, a su hermana, hija de su padre. Vean ustedes la cantidad de pecados sexuales que habían acá. Déjenme leerlo en la Nueva Versión Internacional, que dice: algunos cometen adulterio con la mujer de su prójimo. Otros tienen relaciones vergonzosas con sus nueras. Y hasta hay quienes violan a su hermana, a la hija de su propio padre. En la Nueva Traducción Viviente dice: hay entre ustedes hombres que se acuestan con la esposa de su padre. No, perdón, el versículo 11, Nueva Traducción Viviente, disculpe. Dentro de tus murallas viven hombres que cometen adulterio con la mujer de su vecino, que deshonran a sus nueras o violan a sus propias hermanas. Entonces aquí puse el pecado número 11. Sexo entre miembros familiares. Pecado número 11 que comete la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Israel. Pecado número 12, violación a hermanos o hermanas. Y seguimos en el versículo 12. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. En la Nueva Versión Internacional se lee: también hay entre los tuyos quienes aceptan soborno para derramar sangre. Tú practicas la usura y cobras altísimos intereses, extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí, lo afirma el Señor. El Señor aquí como mendigando el hecho de que se hayan olvidado de Él a cambio de todo tipo de abominación y todo tipo de pecado, todo tipo de desvío que su pueblo ha cometido. Nueva Traducción Viviente lo dice así: por todas partes hay asesinos a sueldo, prestamistas, usureros y extorsionistas. Ni siquiera piensan en mí, en mis mandatos, dice el Señor soberano. Entonces aquí yo le puse el pecado en número 13, sicarios. Matan por precio. O sea, cualquier cantidad de sicarios, Dios los acusa de ese pecado. También el pecado número 14, prestamistas, usureros, extorsionistas. Pecado número 14. Pudimos haber puesto más pecados ahí que salen, que están escritos, pero sigamos en el versículo 13. Y aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Y cuando habla de batir tus manos, dice, lo que está diciendo acá es: pero yo voy a batir palmas en contra de las ganancias injustas que has acumulado y en contra de la sangre que se ha derramado en tus calles. Y en otra versión dice que él bate palmas con indignación por las ganancias deshonestas. Así que eso está en el versículo 13. Yo dejé de escribir, hermanos. Dejé de escribir la cantidad de pecados que estaba cometiendo esta gente y retomé la escritura de los pecados más adelante. Así que hay muchos más que 17 pecados que son los que yo conté. Versículo 14. Estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti. Yo Jehová he hablado y lo haré. Es decir, el juicio que Él va a decretar, tú realmente te vas a sostener delante de mí. Vas a poder hacerlo sabiendo todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has cometido, que no has sido sincero y has hecho lo que has querido hacer. Veámoslo en la Nueva Versión Internacional, ese versículo, que es el versículo 14.
Dice, y cuando te haga frente, podrá resistir tu corazón y tendrán fuerza tus manos. Yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré. Y la nueva traducción viviente dice, ¿qué tan fuerte y valiente serás en el día del juicio? Yo el Señor he hablado y cumpliré lo que he dicho. Gloria a Dios, hermanos. Vea qué cosa es tan tremenda, que el Señor va a confrontar a toda persona en su juicio. En el día que Él llame a cuentas, mi amado, si usted está cometiendo alguno de estos pecados, algunos ya pueden estar haciendo la lista, cuál cometió y cuál no. Pues debemos de arrepentirnos de cualquiera de estas cosas que se esté haciendo, menospreciando a los padres, menospreciando al Señor, menospreciando sus mandatos, haciendo cosas indebidas, perversiones de tipo sexual. Y eso existe hoy, hermanos, eso existe hoy. Veamos más adelante y veamos qué tan real es esto en nuestra generación. Versículo entonces 15. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Bueno, esa es parte del juicio que los iba a dispersar. Versículo 16. Por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Es decir, será puesta en vergüenza toda la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén. Gloria a Dios. Versículo 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escoria de plata se convirtieron. Ok, esto es como cuando se funde estos materiales que son muy preciosos, pero lo que queda es la escoria, es la impureza del material. Entonces, lo que le está diciendo a su pueblo, le está diciendo, ustedes se han convertido no en la parte preciosa después de la fundición, sino que se han convertido en la escoria, en lo que queda, en lo que hay que botar. Veámoslo en la Nueva Versión Internacional, versículo 19, y dice, por eso dice, así dice el Señor omnipotente, como todos ustedes se han convertido en escoria, los voy a reunir. No, perdón, versículo 18, disculpe. Hijo de hombre, todo el pueblo de Israel se ha vuelto para mí como la escoria del cobre y del estaño, del hierro y del plomo, que se queda en el horno. Son como la escoria de la plata. Ahora, vayamos al versículo entonces 19. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Es decir, los va a convocar para juzgarlos, los va a convocar para hacerles frente a los pecados que ellos están cometiendo. Dios va a hacer también una convocación en estos tiempos, hermanos, a la tierra. Y los va a convocar conforme a sus pecados, con tribulación, con pestes, con mortandad, con temblores, con terremotos, con hambre, con peste de todo tipo. Esto se viene en estos días, mi amado. El Señor está juzgando a la tierra. Se pasó el nivel ya de espera y de paciencia al Señor. Con tantos muertos, con tantos bebés que están muriendo hoy. Ya el Señor no permite más. Estamos muy cerca del decreto del juicio del Rey, del juez eterno, del juez de todo el universo, y viene a hacer justicia a la tierra. Veamos en el versículo 20, que dice, como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Por eso los va a reunir, para fundirlos, porque va a haber prueba de fuego, va a haber prueba de horno sobre los habitantes de la tierra por sus pecados. Pecados que aquí están siendo imputados sobre la ciudad de Jerusalén, sobre la nación de Israel. Permítanme leerlo en la Nueva Versión Internacional, el versículo 20. Dice así, así como la plata, el cobre, el hierro, el plomo y el estaño se juntan y se echan en el horno y se atiza el fuego para fundirlos, así también yo en mi ira los juntaré a ustedes y los fundiré. Versículo 21.
Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Hermanos, serán destruidos entonces con el fuego de Dios, con el furor de su ira, en el horno de tribulación, en el horno de prueba, en el horno de sufrimiento. Versículo 22. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo soy Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Entonces es el enojo de Dios. El horno de fuego es el enojo de Dios, la tribulación. Y la tierra está entrando en ese horno. La tierra está entrando en ese enojo de Dios. Dios está decretando juicio por los pecados de estos tiempos. Y estamos hablando, viendo esto, como si esto fuese una realidad también para hoy, porque dígame si no se parece, no pareciera que estuviera hablando de Jerusalén en tiempos muchos siglos antes de Jesucristo. Versículo 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, otra vez viene palabra de Jehová. Parece que le fue dado esto en 3 partes. Y esta es la última parte de la cual habla sobre su juicio. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 24, hijo de hombre, di a ella, es decir, a la ciudad y al pueblo. Tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Es decir, no eres inocente, eres culpable, es lo que está diciendo acá. Versículo 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Permítame leerlo entonces ahora sí, este versículo en Nueva Versión Internacional. Versículo 25. Como leones rugientes que despedazan a la presa, hay una conspiración de profetas que devoran a la gente, que se apoderan de las riquezas y de los objetos de valor y que aumentan el número de viudas. Entonces veamos aquí profetas entonces que le puse el pecado, déjeme ver, número 15. Profetas corruptos, hermanos. Profetas que predican, si tú tienes el dinero y la iglesia tiene el dinero, predican confite, predican chocolate, predican helados, conforme el vientre de cada persona que escucha quiere escuchar. Cada uno escucha lo que le gusta y entonces el profeta queda bien. Profetas corruptos. ¿No es así hoy? ¿Acaso no es así? ¿No conoce usted profetas que solo cosas bonitas dice? ¿Tiene sentido esto hoy? ¿Acaso la iglesia actualmente no requiere una exhortación? ¿Cuándo ha oído usted una exhortación de ese profeta? Pues póngale ahí una X o subraye a ese profeta como un profeta corrupto posiblemente, o negociador con la gente o con los líderes. Hace negociación sobre sus profecías. Versículo 26. Sus sacerdotes, va para los sacerdotes, hermanos. Ok, ¿quiénes son los sacerdotes? Aquellos que dirigen el culto, aquellos que dirigen al pueblo en lo que es la palabra. Entonces podríamos hablar de sacerdotes, los pastores hoy. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Uy, qué duro, hermanos. Aquí se les acusa a los pastores, a los sacerdotes de aquella época, que contaminaron el santuario, contaminaron el altar, contaminaron la presencia de Dios. Y mucha de esa contaminación viene a través de tantos pecados que se dan en los grupos de alabanza y adoración de las iglesias, donde el pastor simplemente se hace de la vista gorda. Mucho pecado está habiendo, hermanos, y por eso muy poca presencia de Dios se está derramando. Bonita música, guitarras que suenan muy bien, baterías y todo tipo de instrumento que suena maravilloso, pero que no llega al trono de Dios, porque está manchado, el santuario está profanado. Eso está sucediendo hoy,
hermano. Y los que han estado en liderazgo saben de qué estoy hablando, de qué situaciones están ocurriendo hoy en la generación de aquellos jóvenes que le están sirviendo al Señor. Lastimosamente esta generación no es lo que muchos profetas dicen que es. Estamos en la generación de la iglesia, de la última iglesia. La iglesia que necesita colirio, la iglesia que necesita de Dios, la iglesia que se cree que no necesita nada, que lo tiene todo. Gloria a Dios, hermanos. Antes de que el Señor venga, la última iglesia. Esta es la época en la cual estamos. Seguimos entonces en el versículo, el pecado número 16, sacerdotes entonces apóstatas, ¿verdad? Sacerdotes apóstatas. Voy a leerlo en la otra versión. Vamos a ver, déjenme ver qué versión lo voy a leer. Sacerdotes, vamos a ver. Ok, déjenme ver. Ok, en la Nueva Versión Internacional dice: sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco les prestan atención a mis sábados y he sido profanado entre ellos. Ok, entonces el pecado 16, sacerdotes apóstatas. Y seguimos ahora entonces en el versículo 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos, es decir, los líderes. Ahora, los líderes son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. No solamente los líderes, podríamos hablar a nivel religioso, sino los líderes políticos, los que dirigen al pueblo. Ya ese pecado lo había contado como algún problema que estaba sucedía en los gobernantes que abusaban del poder para derramar sangre. Bueno, líderes corruptos. No lo anoté yo como una falta porque ya había anotado a los líderes o a los gobernantes. Versículo 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Eso está sucediendo hoy, hermanos. ¿Cuántas profecías en internet dicen: Jehová ha dicho esto, va a ocurrir esto, Jehová está diciendo lo otro? ¿Cuántas de ellas son mentiras, hermanos? Cualquier cantidad de profecías mentirosas donde Jehová no ha estado hablando, sueños que están teniendo, doctrinas de demonios que les están hablando a ellos y ellos la publican y caen los hermaniticos presa de este tipo de profecías. Me llegan a mí muchos hermanos precisamente con ese tipo de cosas, ¿no? Pastor, mire esta profecía, qué tremenda. Pastor, mire lo que están diciendo. Uy, Señor, mire, pastor. Y sinceramente, hermanos, yo soy muy escéptico acerca de qué tipo de profetas hoy usted debería estar viendo. Debe tener mucho cuidado de eso, porque no todo profeta es profeta de Dios. Aunque se diga que Dios habló, Dios no ha hablado. Déjenme leerlo en otra versión. Dice en la Nueva Versión Internacional: los profetas todo lo blanquean, mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho el Señor omnipotente, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Y la Nueva Traducción Viviente dice: y tus profetas los encubren dando falsas visiones. ¿Se encubren a quiénes? A los malignos, dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen: mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. Antes del versículo siguiente, veamos qué sería entonces el pecado número 17 que yo tengo, y el último, pero hay más. Profetas mentirosos y falsos, ese sería el pecado número 17. Versículo 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión, vean que hay más pecados, y cometía robo, más pecados. Al afligido y al menesteroso hacía violencia, más pecados. Y al extranjero oprimía sin derecho, más pecados. Y busqué, y dice el Señor aquí, y aquí es el versículo que vamos a enfatizar, que es el versículo más importante,
el versículo central por el cual estoy predicando en esta ocasión. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vuelvo a repetir. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor buscó y no encontró nadie, hermanos. Y al no encontrar nadie, vea el versículo 31 lo que pasó. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Qué tremendo esto, hermanos. Permítame analizar ese versículo 30, que es el que quiero enfocar en este momento. Dice así en la Reina Valera, en la traducción 1960, y busqué entre ellos. Buscó el Señor entre ellos, entre aquella ciudad, entre aquel pueblo. Buscó alguien que los representase, no por sus maldades, sino alguien que hiciese la diferencia. Igual manera hoy el Señor está buscando entre ellos, o entre nosotros, mejor dicho, porque estamos en esta generación, alguien que haga la diferencia. ¿Qué tipo de diferencia es la que va a hacer? Hombre que hiciese vallado. Hombre que hiciese vallado. Ahora, ¿qué es un vallado? Es un muro. Y hemos venido hablando sobre lo que significa hacer el muro. Hombre que hiciese un muro. Dios está buscando hoy hombres que hagan un muro. Un hombre, si hay solo uno necesita el Señor. Si hay 2, perfecto. Si hay 3, perfecto. Si hay 10, perfecto. Pero si hay alguien, busqué, dice el Señor, entre ellos, si había alguien. Y eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia, dice la Nueva Traducción Viviente, que resguardara al país. Que salvara al país. Busqué a alguien y que se pusiese en la brecha, además de tener un muro, de hacer un muro, él mismo como muro, ponerse él en la brecha, que se pusiese en la brecha, es decir, en el hueco, que se pusiese en el hueco del muro, él mismo como muro. Buscó el Señor a alguien que hiciese eso y no lo encontró. Nueva versión internacional dice: alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él. Y en Nueva Traducción Viviente dice: busqué a alguien que se pusiese en la brecha de la muralla a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Ahora, muchos dicen: hermanos, esto es intercesión. Sí es intercesión, pero también los hermanos se equivocan. Pastores y hermanos cristianos se equivocan cuando dicen: hermanos, es que hay que orar, por eso hay que orar. No, hermano, no. Esto no se corrige, esto no se hace con oración. El muro no se construye solamente, mejor dicho, para corregir, solamente con oración. No, el muro contiene elementos, los cuales ya hemos visto en los mensajes anteriores, en los mensajes pasados. Dios anda buscando personas que construyan un muro. No es cualquier cristiano, no es cualquiera que levante la mano y diga: yo sí me paro en la brecha, pastor. Sí, yo quiero ser esa persona que se pare en la brecha por esta generación, que se pare en la brecha por todo este planeta Tierra. Yo soy esa persona. Yo levanto mi mano. No es de los que levantan la mano, no es de los que quieren, no es de los que se dicen que pueden, no, es de aquellos que reúnen realmente los requisitos. Es de aquellos que realmente cuando se paren en la brecha sean muros, ellos mismos sean muros, porque hay muchos que no son muros, hay muchos cristianos que no cumplen lo que el Señor necesita que se pare enfrente. Porque no es cualquiera el que tiene que pararse enfrente. Es aquel que construya
un vallado. El hombre, busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado, o sea, que construyera un muro y que entonces se pusiese en la brecha, en el espacio donde está abierto, donde todo el mundo está pecando, se pusiese en la brecha en defensa de aquellos pecadores que están allá, en defensa de aquellos que están desobedeciendo atrás. Alguien que se pare al frente a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y dice la otra versión, para que yo no tuviera que destruirlos, y no lo hallé. Y en la otra versión dice, y no lo he hallado. Y la otra versión, traducción viviente, dice, pero no encontré a nadie. ¿Habrá alguien hoy? ¿Será usted? ¿Será usted la persona adecuada para entonces entender lo que con inteligencia y sabiduría tiene que hacer para construir un muro? Y salir usted y pararse en la brecha, pararse usted enfrente de la situación, porque han pecado, porque le han fallado a Dios. La familia le ha fallado, los hijos le han fallado, el cónyuge le ha fallado, esposo, esposa. Hay alguien que se pare en la brecha por su casa y detenga el juicio por la maldad del corazón duro en la familia. Habrá alguien que se pare en la brecha por la iglesia, por tantas divisiones, por tanta competencia, por tanto egoísmo, envidia, por tanto chisme, por tanta murmuración contra los líderes y el pastor. Habrá alguien que se pare en la brecha por su iglesia y que sepa qué es lo que es construir un muro, construya el muro por ellos en su parte que le corresponde y se pare en el hueco, en el espacio que está abierto y se pare en la brecha y diga, Señor, estoy aquí, yo estoy por ellos. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que se pare en la brecha por su país, por su ciudad? ¿Habrá alguien que se pare en la brecha por este planeta, por todo lo que está ocurriendo y está pasando en este planeta? ¿Habrá alguien que haga la diferencia construyendo el muro? Porque tiene que tener construido un muro. El que se para en la brecha tiene que construir el muro. No puede ser una persona ignorante que no sepa construir el muro. Tiene que ser una persona que sepa construir el muro. ¿Ha aprendido usted en Iglesia Misión Alcance Global a construir un muro de protección? Dios necesita entonces valientes, guerreros que pasen hacia adelante y protejan a aquellos conforme al juicio que Dios ha decretado, porque Dios es juez. En su amor y en su misericordia, Dios busca a alguien que lo detenga, a alguien que se pare en la brecha. Pero en su justicia, Él tiene que decretar el juicio por la maldad que se ha cometido. ¿Podrá hallar en esta generación alguien? Esta labor, esta función de pararse en la brecha, lo hizo Moisés por el pueblo de Israel, pueblo terco, pueblo de dura cerviz, pueblo desobediente. Y él tenía el muro construido, él hacía la diferencia con el resto del pueblo. Hablaba con Dios, tenía relación de intimidad con Él, cumplía los requisitos y se paró sobre la brecha y le dijo, Señor, no hagas tal cosa. Y el Señor no lo hizo y el Señor se detuvo, pero sí les dijo, ok, no entrarán en esta generación, pero sus hijos sí van a entrar. Entonces no los destruyó en ese momento. Pasó el tiempo, pero sus hijos entraron. ¿Cambiaron sus hijos? No, sus hijos no cambiaron. Los hijos de aquellos padres que murieron en el desierto no cambiaron, mas Dios cumplió su promesa a Moisés y los hizo entrar por alguien que se paró en la brecha, porque los iba a exterminar. Se paró en la brecha Abraham sobre Sodoma y Gomorra, aunque no era entre ellos, porque Abraham no era un habitante de Sodoma y Gomorra, pero Abraham se puso a tratar de que no sucediese el juicio contra ellos. Y
Y el Señor les decía, si hubiesen 10, no lo hago. Y no habían 10, hermanos, 10 justos. No había ni 5 justos. Y Abraham se puso se paró en la brecha por toda esa gente que no era su gente. ¿Y quién más se paró en la brecha? ¿Acaso no se paró en la brecha Jesucristo? Por usted y por mí. ¿No fue entre nosotros, sí, que nació, se hizo carne, descendió del cielo, el Verbo, el Dios eterno, el Hijo de Dios, el Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros y se paró en la brecha por usted y por mí? Y dijo, yo cumplo, yo soy una muralla y yo cumplo, yo me paro en la brecha por todos ellos. ¿Qué hizo el Señor? El juicio no alcanzó a aquellos por los cuales Él se paró y le aceptaron, porque es un requisito aceptar esto. Aceptaron, todos los que aceptan a Jesús en su corazón, Jesús mismo se ha parado sobre la brecha por usted. Y aún los que no le aceptan, también Jesús mismo se ha parado sobre la brecha, deteniendo el juicio de Dios, si es que le dan la oportunidad a Jesucristo para que sea su Salvador y su Señor. Y yo le pregunto a usted, en esta generación, ¿quién se va a parar sobre la brecha por todo este planeta? ¿Qué está sucediendo, mi amado? ¿Qué está sucediendo? ¿Será Iglesia Mac la que va a tener que pararse sobre la brecha por esta generación? Porque Dios ha decretado un juicio y en el decreto de ese juicio el mundo espiritual maligno se le está dando permiso para destruir este planeta. ¿Será entonces que dentro de toda esta gente en la cual estamos, habitantes, seres humanos, habrá alguna persona que se pare en la brecha por todos? Una sola es la que Dios necesita. Pero habrá una iglesia, habrá más de uno, habrá una iglesia que se pare en la brecha por todos y que sean murallas vivientes en la brecha. Y entonces sucederá lo que ha sucedido cuando el Señor busca que alguien se pare en la brecha y lo detenga a Él en su justicia. Sucederá entonces que el Señor se volverá a favor de aquel que se pare en la brecha y peleará con aquel que se pare en la brecha. Porque hay un enemigo a quien se le dio permiso, porque la justicia se ha aplicado. Y la justicia es un derecho legal que el enemigo ha obtenido. ¿Será nuestra iglesia? ¿Qué dice usted? ¿Es usted un guerrero de Iglesia Mac? Pues precisamente es lo que está pasando, hermanos. Dios ha escogido a nuestra iglesia para que nuestra iglesia existan guerreros que se paren en la brecha por esta generación. Y por eso se viene la batalla de los últimos tiempos. La batalla de los últimos tiempos requiere no de ángeles, aunque los ángeles van a guerrear, y no de Dios, aunque Dios va a estar a favor de nosotros, sino que requiere sobre todo de hombres y mujeres, en representación de todos ellos, que sean muro ellos mismos y se paren en la brecha por todos aquellos pecadores, por todos aquellos insensibles, por todos aquellos que se burlan aún de nosotros mismos. Nos vamos a parar en la brecha por todos ellos y seremos entonces el ejército de Dios, los guerreros de los últimos tiempos, que harán la diferencia en esta generación, por lo cual entonces el juicio de Dios no provocará los estragos para lo cual fue enviada en su justicia, porque Dios en su amor y en su misericordia apoyará nuestro lado, estará con los guerreros. No sé si usted puede comprender lo que le estoy diciendo, mi hermano, mi hermana. Esto es algo espiritual. Esto funciona tanto en tu familia, y esto funciona tanto en tu ciudad, esto funciona tanto en tu país. ¿Habrá alguien hoy que se pare en la brecha? ¿Serás tú?
Si eres tú, te invito a que te enlistes al ejército que se va a parar sobre la brecha de los últimos tiempos. Muy pronto sucederá. Muy pronto se declarará, se dará el banderazo de salida y el permiso para que las huestes demoníacas ataquen y hagan lo que ellos quieran hacer. Pero verán a Iglesia Mac pararse en la brecha. Y el Señor de los ejércitos estará juntamente con Iglesia Mac en su misericordia y en su amor, deteniendo su propio juicio y permiso que ha dado en esta última guerra. Y los enemigos serán vencidos. Interesante. Dios como juez, por un lado, obligado a decretar justicia, y Dios en su amor y en su misericordia, por otro lado, tratando de dar una última oportunidad a este planeta Tierra antes de la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a todo hombre, toda mujer que nos escucha. Bendice a tu pueblo. Bendice a los guerreros que tú estás llamando para que se paren en la brecha en estos últimos tiempos. Este es el llamado que tú nos has hecho. Y yo digo, sí, Señor, presente. Yo me paro en la brecha, Señor. Dispuesto estoy. Capacítame para levantar la muralla. Y cuando llegue el momento, Señor, cuando la trompeta suene, la trompeta de guerra suene, estaré yo al frente. En la brecha misma estaré presente. Y sé que tú estás conmigo, porque así tú lo has prometido, así tú lo has declarado. Y la victoria será para engrandecer tu nombre, para glorificarte y exaltarte, darte a ti toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.